Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, amigos y hermanos. Quien les habla, su servidor, Mijael Rosales. Quiero darle gracias al Eterno por sus misericordias. Y quiero enviarle un saludo a toda la hermandad mundial de nuestra alianza Ani-Ami, en especial a su excelencia, el Rabí Dan Ben Abraham, y el resto de autoridades y líderes de nuestra alianza internacional, a los Shaliachim, apóstoles, a los maestros, a los Morim, a los Roim, a los pastores y a todo el cuerpo directivo de la alianza a nivel internacional. Con el permiso de todos ellos, hoy quiero hablarles de un tema fascinante, de un tema muy importante. Y quiero decirles antes que me encuentro en Chiquinquirá del departamento de Boyacá, Colombia. En esta población hay una basílica por supuesto, de la Iglesia Católica, y hay una imagen muy concurrida y muy visitada por todos los feligreses y por todos los miembros de esta religión, como lo es la religión católica. Es muy popular y muy famosa, no solamente en toda Colombia, sino en todo el mundo. Personas de varias partes del mundo vienen a visitar esta imagen, a pedirle milagros, hacerle peticiones y esperan que sean respondidas por esta imagen, ¿sí?, de la Virgen María. Lleva por nombre la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Y no es casual tampoco que en estos próximos días, específicamente el 9 de junio, se celebra el centenario desde la coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia, según la teología católica, según los católicos, ¿sí?, según el Vaticano, según los padres, los curas, los sacerdotes de la Iglesia Católica, según su teología, hace 100 años, el 9 de junio de 1919, coronaron esta imagen, este personaje, como reina y patrona de los colombianos. Y para mí es un honor desde aquí, desde la propia de Chiquinquirá, casi que desde donde estoy, por mi ventana, logro ver la cúpula de la basílica. Y he tenido que estar muy cerca, he tenido que pasar por calles muy cerca de estas iglesias importantes, esta basílica y otra iglesia llamada La Renovación. Y desde aquí, desde la propia Chiquinquirá, para mí es un honor y un gran placer hablarles de un tema que titulé María, la madre del Mesías, desde una perspectiva hebrea. ¿Quién fue realmente María? Todos aquí, no solamente aquí en Chiquinquirá, todos, el cristianismo evangélico, el cristianismo católico, en todas sus ramas y en todas sus presentaciones, hablan de María. Pero en especial la Iglesia Católica, hablan de María, María, María y María. Pero nadie se pregunta, ¿quién fue realmente María? Es curioso y es hasta chistoso ver que cuando un creyente habla, me refiero a un creyente católico, habla de María, se la imagina en un trono, sentada, con vestidos reales, con una corona, ¿sí?, con adornos y joyas de oro, plata, bronce. Y podemos preguntarnos en qué parte de la Biblia, en qué parte de las Escrituras encontramos nosotros de que María era una reina y que tenía corona,
y que estaba sentada en un trono. ¿En qué parte? Yo quisiera preguntarles a a las autoridades de la Iglesia Católica aquí en Chiquinquirá, ¿en qué parte del Nuevo Testamento nosotros encontramos que María era reina? ¿Reina de qué? ¿De dónde era reina María? ¿Por qué hoy la pintan y la predican como una reina? La reina del cielo, la reina del cielo y de la tierra, es llamada por ellos. Y de verdad quiero que aprovechen estos minutos. Quiero al Eterno que sea de gran bendición para ustedes, porque esto lo hago por el honor del Eterno, de limpiar la imagen de María, la madre del Mesías, limpiar la imagen del Nuevo Testamento mismo, limpiar la imagen del mismo Jesucristo, del mismo Yeshua. Entonces, les invito a que me acompañen en esta investigación, me acompañen en este tema que quiero compartirles el día de hoy, y estén muy atentos y no se pierdan ni una sola frase. María, la madre de nuestro Señor Yeshua, posiblemente es uno de los personajes bíblicos más malinterpretados de toda la historia. A esta mujer piadosa, a lo largo del tiempo, diversos roles le han colocado, se le han atribuido, que en nada, en absolutamente nada se apega a la realidad bíblica. Los padres de la iglesia, muchos años después de la muerte de los discípulos, alejados totalmente del trasfondo hebreo de las escrituras, en este caso de los evangelios, y de las santas escrituras en general, llegaron a conclusiones e interpretaciones equivocadas, absolutamente erradas, y años luz de la verdad acerca de la madre del Mesías. Desde el inicio del cristianismo se constata la devoción por María. Ya en el siglo II, San Ireneo de León la denominaba nuestra más eminente abogada, y su figura aparecía representada en las catatumbas de Priscilia en Roma. También, en el siglo II, se decía de ella, abro comillas, y en ti, hasta el último día, el Señor hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel. Veamos algunos testimonios de los creadores de la Virgen María Católica. Porque sí, la Virgen que hoy conocemos, el personaje que hoy conocemos como la Virgen María, es un personaje creado, no existió realmente. Así como lo predica la Iglesia Católica, no existió realmente. María, la madre del Mesías, sí existió, es un personaje histórico real, pero la María judía del Medio Oriente, no la María Católica, esa no existe. La Virgen María Católica no existe, es un invento. Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, durante el reinado de Trajano, año 98-117, compuso 7 epístolas dirigidas a Éfeso, Magnesia de Meandro, Trales, Roma, Filadelfia y Esmirna, además de una carta personal al obispo Policarpo de Esmirna. La más importante de todas en relación a este tema es la que envió a la comunidad cristiana de Roma antes de morir entre los años 98 y 110 después de Mashiach, después de Cristo. Y cito, esto fue lo que escribió Ignacio de Antioquía, o de Antioquía. Quedó oculta al príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, la virginidad de María y su parto,
como también la muerte del Señor. 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Eso lo dijo Ignacio de Antioquía. Orígenes Adamantius de Alejandría, uno de los 3 pilares de la teología cristiana, expresó lo siguiente en el año 232 después del Mesías, y cito: María conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre. Desde el momento que sobre ella había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo como su sombra. Creo que está bien fundado decir que Jesús se ha hecho para los hombres la primicia de la pureza que consiste en la castidad, y María a su vez para las mujeres. No sería bueno atribuir a otra persona la primicia de la virginidad. Y cierro comillas. Eso lo dijo Orígenes. Pero por su parte, Efrén el Sirio, año 306-373, después de Mashiach, después de Cristo, padre y doctor de la Iglesia Católica, declaró: ¿cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer de un mortal y diese a luz en el dolor, según la primera redención? Una mujer que da a luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada. El Señor, que entró con las puertas cerradas, salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. Y ahí se va creando la nueva figura, la nueva Virgen María, un nuevo personaje que no representa el verdadero personaje histórico, real, personaje bíblico de María. Eso lo dijo San Efrén. La ortodoxia encuentra correcto el referirse a María como hija del Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Su razonamiento lógico es el siguiente: si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces María es madre de Dios. La encarnación significa que en un instante la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, de naturaleza divina, asumió plenamente la naturaleza humana, sin menoscabo de su condición divina, al ser concebido milagrosamente en María. Como fue instantánea y esencial, María en ese momento empezó a ser madre de Jesús, hombre Dios, la mamá de un semidios. Así como se creó una nueva María por la Iglesia Católica, también se creó un nuevo Jesús. Un Jesús semidios que no fue anunciado por los profetas de Israel, que no fue anunciado por Moisés, que no tiene nada que ver con la Biblia. Para los cristianos, sobre todo en la teología católica, ortodoxa y anglicana, se ponen de manifiesto un conjunto de paradojas marianas, recopiladas por Castán Lacoma, y sólo contempladas en el marco de la fe, pues forman parte del misterio mismo de Dios que quiso hacerse niño, y depositó en María gracias extraordinarias en orden a su maternidad, por ser la madre de Cristo, considerado el Verbo encarnado, Dios mismo. Entonces, para la Iglesia Católica, María es la que dio el ser al Creador de todo, la que engendró al mismo que la había creado a ella, la que existía antes que Dios se encarnara.
la que encerró en su seno al inmenso infinito, aquella que encerró en sus entrañas a quien no cabe en todo el mundo, la que sostuvo en sus brazos al que todo lo sustenta, la que tuvo obligación de ejercer vigilancia materna sobre el que todo lo ve, la que tuvo en su cuidado al Dios que cuida de todos, la que tocó los confines del que no tiene fin. Tales paradojas son contradictorias, aberradas y abominables. Son una total locura. Amados hermanos y amigos, personas que me están viendo en este momento, tales declaraciones de la teología católica es una abominación ante los ojos del Eterno. En 1854 se produjo la proclamación por parte del Papa Pío IX del dogma de la Inmaculada Concepción, y cito: María fue liberada del pecado original en su propia concepción, de manera que vivió una vida completamente sin pecado, cuestión que tampoco es aceptada por los protestantes, por cierto. Por tanto, la Iglesia Católica considera dogma de fe que la Santísima Virgen, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio concedido por Dios Omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Por medio de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen el 1 de noviembre de 1950. Y cito: después de elevar a Dios muchas y reiteradas veces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y de la nuestra, pronunciamos y declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Es decir, no citan ningún texto del Nuevo Testamento, eso no está escrito en ninguna parte. Es un invento, una creación de hombres posterior a la desaparición física tanto de Yeshua como de los discípulos como de la misma María. Al definir este dogma, el Papa Pío XII no hizo más que definir solamente lo que los fieles habían creído. Es decir, que la carne de la mujer que había dado carne al Hijo de Dios escapó a la corrupción de la carne humana. Las confesiones protestantes niegan esta proposición también. Los padres de la Iglesia, en su afán por crear lo que hoy conocemos como la Virgen María hecha como un Dios, continuaron asegurando e inventando mitos y leyendas acerca de la madre del Mesías. Según la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Copta, es posible que María y los santos puedan comunicarse privadamente con los hombres. Los mensajes revelados a los videntes son considerados por la Iglesia como revelaciones privadas, mensajes que pueden ayudar a la salvación. Sin embargo, aunque la Iglesia Católica llegue a aprobar una aparición como auténtica manifestación sobrenatural y diga que los mensajes están de acuerdo con la doctrina y la tradición cristiana,
estas revelaciones no son consideradas como una verdad de fe, lo que deja en libertad a los creyentes católicos de aceptarlas o no. Las apariciones de María son indicadas en la teología católica con el término de mariofanías. La historia del catolicismo recuerda numerosas apariciones de estas, llamadas mariofanías, de las cuales solo algunas han sido aprobadas oficialmente por el Vaticano. Entre las más conocidas podemos citar la del Pilar, España, año 40 después de Mashiach; Guadalupe, reina de la Hispanidad, España, siglo XIII, y venerada en México en 1531; también la del Coromoto, Venezuela, 1652, de la Medalla Milagrosa, Francia, 1834, la de Lourdes, también Francia, 1858, también la Mariofanía de Chapi en Perú, y Fátima en Portugal en 1917, la que se refiere a Medjugorje, Bosnia y Herzegovina, 1981. Todavía esta última es objeto de estudio por parte de la Santa Sede. Estos fenómenos no han ocurrido solo en el catolicismo. Durante la historia de casi todos los países de la cristiandad ortodoxa, tales apariciones, según ellos, se manifestaron en gran número, con la consiguiente construcción de santuarios, es decir, donde supuestamente se aparecía, ocurría esta mariofanía, esta aparición, ahí construían un santuario. Algunas de esas apariciones se reflejaron en los calendarios litúrgicos de la Iglesia Ortodoxa. Esto también lo podemos encontrar en Protección de la Madre de Dios, en un archivo, un documento que podemos encontrar en internet. En los últimos años se han reportado supuestas apariciones marianas en Egipto, algo que la Iglesia copta interpreta como una consolación en tiempos de persecución. Se han reportado supuestas apariciones como la del Zeitún en 1968 y la de Asyut en el 2000, y más recientemente en el barrio Cairota del Warraq en diciembre del 2009. Los creyentes manifiestan que la mayoría de estas apariciones tienen lugar en las cúpulas de las iglesias coptas. El Papa copto Zenouda III aprobó tales apariciones como verdaderas manifestaciones de la Virgen María. Y es que aquí mismo en Chiquinquirá, según la leyenda de la teología católica, ocurrió una mariofanía de esta. Parece que una pintura, ¿sí?, resplandeció de una manera muy, muy significativa. Hubo un resplandecimiento de una imagen, supuestamente, de una pintura de la Virgen del Rosario, de la Virgen María, llamada así Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Y todas las personas que vienen a estas iglesias en Chiquinquirá, iglesias católicas, la Basílica, que es la principal, la Iglesia de la Renovación, el Parque Julio Flores, etc., se llevan el relato de la aparición de la Virgen aquí en Chiquinquirá. Así lo asegura y así lo afirma la teología católica. Pero amados hermanos, amados amigos, personas que me están viendo en este momento, para entender a María, primero hay que entender su contexto histórico y por lo tanto conocer cultura judía de la época del Segundo Templo, costumbres y prácticas de una mujer judía, e incluso hay que estudiar idioma hebreo.
María era una mujer judía piadosa. María no nació en Roma, no nació en Italia, ni Jesús tampoco. En una oportunidad, mi esposa fue a sacar los papeles para un seguro médico. Cuando la persona le preguntó que de dónde venía, mi esposa le dijo que venía de Venezuela. Y le empezaron a preguntar una serie de cosas para llenar allí unos requisitos. Y le preguntaron de qué religión era. Pero enseguida, detrás de la pregunta, le dicen, seguramente es católica, porque el doctor José Gregorio Hernández es de Venezuela. Y si usted viene de Venezuela, seguramente es católica. Mi esposa le dijo, no, no soy católica. Nosotros somos judíos. Y las personas hicieron así de una vez. Se sorprendieron, se echaron para atrás, las mujeres que estaban allí haciendo la entrevista. Mi esposa le dijo, pero ¿por qué se sorprenden si Jesús era judío? Y eso fue lo que yo le dije también. Muy bien, mi amor, porque es verdad, Jesús, Yeshua, era judío. Y si Yeshua era judío, ¿por qué sus seguidores hoy en día no son judíos? La misma Virgen María, como ellos le llaman, María, la madre del Mesías, era judía. Y si María, la madre del Mesías, era judía, ¿por qué ustedes no son judíos? Esa pregunta se las hago yo el día de hoy a todos ustedes. Era una mujer judía piadosa, cumplidora de la Torá. ¿Qué es la Torá? La palabra de Dios, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿sí? También los profetas. Era una cumplidora de la palabra de Dios, de la Torá, cuyo nombre original y real era Miriam. Se escribe en hebreo Mem, Resh, Yud, Mem. Miriam. Ese es su nombre original, su nombre real, su nombre verdadero. La madre de nuestro Adón, de nuestro Señor, según la evidencia bíblica, subía a Jerusalén a celebrar las fiestas del Eterno. Ustedes, seguidores de la Virgen María, hacen lo que hacía Miriam, subir a Jerusalén a celebrar la fiesta del Eterno. Obviamente hoy en día no se sube a Jerusalén como en tiempos bíblicos, pero sí nos deja una enseñanza este hecho, y es que María celebraba las fiestas del Eterno, las fiestas bíblicas. Mi pregunta el día de hoy es, ustedes, los seguidores de la Virgen María, ¿celebran las fiestas bíblicas? ¿Actúan como ella realmente? ¿O solamente conocen lo que los padres de la iglesia quisieron mostrar? Un invento, una creación post María, post muerte de María, de Jesús y de sus discípulos. Tuvo una boda de 2 fases, como es la costumbre judía. Primero el erusim, el desposorio, por eso que dice, y Miriam, María, estaba desposada con José. Lo dice así en Mateo y en Lucas. Esa primera fase en el judaísmo es llamada desposorio, y luego el nesuim, la jupa y el cuarto nupcial. Tuvo un encuentro con un malaj, con un ángel del Eterno, el cual le anunció que le nacería un hijo por obra del Espíritu, como fue el caso de otras mujeres judías que por su condición no podían concebir. Le colocó el nombre a su hijo en hebreo, como el ángel se lo había dicho. Lo circuncidó a su hijo, a Jesús, al 8º día de nacido, según la Torá del Eterno. Lo presentó en el templo a los 40 días como primogénito. Le dio sepultura judía a su hijo. Siempre iba a la sinagoga María y al templo sagrado, al igual que su hijo Yeshua, o como es conocido popularmente, Jesucristo.
Su doctrina siempre fue Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno y único. Esa era su fe, esa era su doctrina. Fue una escogida, María fue una escogida por nuestro Creador para una misión única en su clase, llevar en su vientre al instrumento de salvación para Israel y para el mundo entero. María, o Miriam, fue una mujer bendecida por el Eterno y llena de bondad y llena de gracia. Amigos oyentes, si tratamos de interpretar a María sin tener los datos históricos y culturales apropiados en cuenta, lo más seguro es que lleguemos a conclusiones equivocadas, como de hecho hoy en día existen en la teología cristiana. No debemos intentar comprender a María, la que en un momento fue virgen y doncella, con una mentalidad romana o griega, sino desde una perspectiva judía. Miriam, la madre del Mesías, no fue, ni es, ni será, oiga bien, Miriam, María, la madre del Mesías, no fue, ni es, ni será nunca intercesora o intermediaria entre el Padre y nosotros. Ella no es abogada. ¿En qué parte del Nuevo Testamento podemos encontrar de que Miriam, María, esta mujer judía piadosa, que fue bendecida por el Eterno, que fue una escogida por el Eterno, en ella se cumplieron profecías, en ella y su hijo? Pero ¿en qué parte podemos encontrar que ella es abogada de nosotros para con el Padre? Eso es un invento posterior. Como vengo diciendo, es una creación. María cumplió, como dije antes, un rol único y extraordinario. Pero no hay texto ni evidencia bíblica alguna que demuestre la teoría católica, porque no es más que una teoría, de la veneración y la devoción a la Virgen María. Esa veneración y esa devoción que hoy miles de millones de personas en todo el mundo le rinden y le hacen a la Virgen María, es una costumbre antibíblica. La costumbre de venir y de arrodillarse a imágenes, de venir gente de toda Colombia y de toda parte del mundo a Chiquinquirá, por poner un ejemplo, ya que estamos aquí en Chiquinquirá, y caminar arrodillados desde la entrada de la iglesia hasta donde está la Virgen y venirse caminando desde pueblos lejanos y pagarle promesas y todas estas cosas que se hacen, es una costumbre antibíblica. Y si tú, amado creyente, crees en la Biblia, pero no practicas lo que está escrito en ella, entonces no crees en nada. ¿Qué libro histórico nos habla de la Virgen María o de Miriam, la madre de Yeshua? ¿Qué libro histórico? ¿Qué referencia histórica tenemos? El Nuevo Testamento, por supuesto. Es el mismo Nuevo Testamento el que nos muestra, el que nos enseña quién es realmente María. Es un personaje muy distinto al que hoy vemos, al que hoy conocemos, al que hoy nos han enseñado. La figura actual de María y de su hijo nació en los concilios católicos y está al margen de la realidad. El rabino Shaul de Tarso, conocido popularmente como Pablo, afirma en una de sus cartas a su discípulo Timoteo que hay un solo Dios, el Padre,
y un solo mediador entre ese Dios y los hombres. Óigase bien, Pablo le enseña a su discípulo Timoteo, o como en hebreo se conoce, Timotai, que hay un solo Dios, el Padre, y un solo mediador entre ese Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Quién es ese abogado, ese intercesor, ese intermediario entre ese Dios y los hombres? ¿Qué dice el propio Nuevo Testamento? Que abren en los púlpitos de las iglesias los curas y los padres de la Iglesia Católica. Lo leen. Abren allí el Nuevo Testamento. ¿Qué dice ese Nuevo Testamento? ¿Quién es el abogado? ¿María? Como lo afirman los teólogos cristianos. Veamos quién es ese intermediario. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre ese Dios y los hombres, Yeshua el Mesías hombre, Jesucristo hombre, como le llaman en el cristianismo. Eso está escrito y lo podemos encontrar en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Está claro que el hijo de Miriam, su majestad Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, como es conocido en el cristianismo, es nuestro único intercesor para con el Padre, pero no ella, no María. Tanto Miriam como Joseph o José, su padre biológico, como Yeshua y sus discípulos, le oraban y adoraban a ese Padre y Creador que está en los cielos. La idea de adorar a María, a la Virgen María, hablarle, pedirle milagros o pedirle perdón, nació en Roma, no en Jerusalén. María creía y cumplía fielmente el mandamiento de Éxodo 23, que dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación y de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo de las aguas. Es decir, leíamos que los teólogos cristianos afirman que María, después de su muerte, fue recibida en cuerpo y alma en la gloria del Dios Padre, y que ella desde allá está mirándonos y está oyéndonos y nos ayuda y nos oye las oraciones y nos salva y es una abogada para con el Padre y nos hace milagros y todo eso, según los teólogos cristianos que ya fueron mencionados anteriormente en esta exposición. Pero es que la propia Biblia, amado creyente, amado amigo y hermano que me estás oyendo, la Biblia es la que nos dice qué es real y qué no es real, qué es verdad y qué no es verdad, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La Biblia es una instrucción divina, es la palabra del mismo Creador hecha letras y entregada a su pueblo. Y es esta Torá, esta instrucción, la que dice que ninguna cosa de la que esté arriba en los cielos, o sea, ni que María misma haya sido recibida en cuerpo y alma en la gloria del Dios Padre, ni que ella misma esté en los cielos, mirándonos, podemos hacer una imagen de ella. Ni porque haya estado en la tierra o esté en la tierra, podemos hacer una imagen de ella, ni porque venga de debajo de las aguas. De ninguna parte podemos hacer imagen y adorarlas. Y en ocasiones, seguramente cuando alababa y oraba al Padre Santo, estoy hablando de María, cuando ella alababa y oraba al Padre Santo que está en los cielos, seguramente leía este salmo
el Salmo 115, que dice: ¿quieres que digan los paganos, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos, o sea, los ídolos de los paganos, de los idólatras, lo dice el Salmo 115, sus ídolos no son más que oro y plata. Óigase bien, no son más que oro y plata. ¿Quién creó el oro y la plata? El eterno creador de todas las cosas. Entonces, ¿a quién le voy a orar yo? ¿Al creador del oro y la plata o a un cuadro de la Virgen en la Basílica de Chiquinquirá que está adornada con oro, plata y esmeraldas y piedras preciosas? ¿A quién le voy a orar? Al creador de los diamantes, de los recursos, de los minerales, de las piedras preciosas, o a la creación. Por supuesto que debemos dirigirnos al creador y no a la creación. Pero sigue diciendo el Salmo 115, en su versículo 4. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas, pero no oyen. Nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Pies, pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que lo fabrican y los que en ellos creen. Y viene una declaración poderosa para todos ustedes. En el verso 9 del Salmo 115, de tu Biblia, la que tienes allí en tu casa, ábrela y busca el Salmo 115 y verás que no estoy mintiendo. La versión que sea, la Biblia católica, versión Dios habla hoy, la versión de la Nueva Jerusalén, Nueva Biblia Internacional, versión Un Nuevo Mundo, el Código Real Galileo, Reina y Valera, la que sea. Incluso le puedes pedir prestada una Biblia a tu cura, a tu padre, de tu iglesia, de tu parroquia, y certificar que lo que estoy diciendo es real. Dice el verso 9 entonces: casa de Israel, confíen en Adonai, en Yud-Hei-Vah-Hei, el Eterno, el Creador de todas las cosas, el amo del mundo. Casa de Israel, confíen en el Eterno. Él, el Eterno, es tu socorro y tu escudo. Barujú, Baruch Shemó, bendito es Él y bendito es su nombre. Amén y amén. Eso es lo que dice el Salmo 115. Amados hermanos, María ciertamente concibió por obra del Espíritu Santo. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es nacer por obra del Espíritu según la teología judía? Porque una cosa es la teología cristiana y otra cosa muy distinta es la teología bíblica. No confunda esas dos cosas. Una cosa es la teología cristiana y otra cosa es la teología bíblica. Y una cosa es la teología cristiana y otra cosa es la teología judía. María concibió por obra y gracia del Espíritu, claro que sí. Pero cualquier lector serio de la Biblia sabe que María no fue la única que concibió milagrosamente. No fue la única, ¿o sí? Por supuesto que no fue la única. Nacer por obra del Espíritu en el judaísmo no es lo que nos enseñan en el cristianismo. Nacer por obra del Espíritu es que el Eterno, Yud-Hei-Vah-Hei, haga un milagro en el que, a pesar de que una mujer, humanamente hablando, no pueda concebir, ya sea por estéril, por anciana o por muy joven, doncella, en hebreo almaj, doncella en hebreo se dice almaj, una doncella, una almaj, como es el caso de Miriam. ¿Qué es una doncella? ¿Qué es un almaj? Una
chica, una adolescente que no conoce ni varón ni menstruación. No conoce periodos menstruales. No le ha llegado la edad de ver menstruación. Eso es una almaj, una doncella. Y este es el caso de Miriam. Amados hermanos, este es el caso de Miriam. Entonces, a pesar de que una mujer no pueda tener un hijo, bien sea por estéril, por anciana o por almaj, una mujer que no ve periodo, el Eterno entonces haga un milagro en el que teniendo relaciones con un varón, como es normal, establecido por el Eterno, son reglas y leyes naturales y biológicas establecidas por el mismo Eterno, de que para traer un hijo a este mundo hay que tener relaciones sexuales, un hombre y una mujer. Y Jesús, Yeshua, no fue la excepción. Yeshua, por supuesto, no fue la excepción. Entonces, esa mujer, teniendo, biológicamente, humanamente hablando, no puede tener hijos, pero teniendo relaciones con un varón, termine siendo bendecida por el Eterno. Eso es nacer por obra del Espíritu y eso es un verdadero milagro. Terminar entonces siendo bendecida por el Eterno después de todo y con un milagro en su vida. En la escritura vemos que Isabel, la madre de Juan el Bautista, yo sé que muchos de ustedes estarán sorprendidos, pero qué locura está diciendo este hombre ahí. ¿Cómo se le ocurre decir eso si el propio Nuevo Testamento lo dice? ¿En dónde lo dice? ¿Cómo interpretamos a Mateo? ¿Cómo interpretamos a Lucas? ¿Cómo interpretamos esos textos que hablan de la concepción y el nacimiento de Jesucristo, de Yeshua? Una cosa es lo que dice y otra cosa es cómo lo interpretas. ¿Lo estás interpretando desde un enfoque hebreo? La Biblia es un libro hebreo y si no lo interpretamos tomando en cuenta las reglas de interpretación hebreas, vamos a llegar a conclusiones equivocadas, como lo dije anteriormente. Entonces, escuche bien, porque esto es una revelación que el Eterno le está entregando el día de hoy. A usted, amado creyente, a usted, amado estudioso de las Escrituras. Hoy es su día. Hoy es el día de una revelación muy importante para usted. Porque dice este estudio, continúa diciendo, que Isabel, la madre de Juan el Bautista, era ya muy anciana. Y su esposo Zacarías también era ya muy anciano. Y se le apareció un ángel y le dijo que tendría un hijo. ¿No cree usted que dos ancianos tengan un hijo es un milagro? Porque si es un milagro una cosa, la otra cosa también es un milagro. Raquel, la esposa de Jacob, era estéril y por obra del Espíritu pudo tener hijos, pero teniendo relaciones con su marido. Un caso muy similar al de Miriam es ese, el de Rachel. Sara, la esposa de Abraham, era ya muy anciana, ya no conocía la menstruación. Y Abraham tenía casi 100 años cuando el ángel del Eterno le dijo a Abraham que Sara le daría un hijo. ¿Y Sara qué hizo? Se rió. Era imposible para ellos tener un hijo en esa época ya, a esas alturas del juego. Era imposible. Sara simplemente le dio risa, le dio chiste, le causó risa. Dijo, por favor, yo voy a tener un hijo. Abraham tiene casi 100 años. Yo ya no veo periodos menstruales. ¿Cómo voy a tener yo un hijo? Acá, una vez más, un milagro por obra del Espíritu. Porque al final, sí tuvo un hijo. Sara se rió, le pareció gracioso, pero sí tuvieron un hijo, Isaac.
En Gálatas 4:29 encontramos un poderoso texto que confirma esta enseñanza hebrea. Pues Pablo, hablando de Isaac e Ismael, dice lo siguiente: pero como entonces el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Fíjese lo que la declaración tan importante que hace Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Gálatas 4:29. El que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido por obra del Espíritu. Entonces, ¿fue Jesús, Yeshua, el único que nació por obra del Espíritu? Después de haber demostrado que nacer por obra del Espíritu nunca tuvo nada que ver con no tener relaciones en la historia de la Biblia, y sabiendo qué es nacer por obra del